noches. Buenas noches. Estas horas no deberían existir ya para un festival, madre mía. Bueno, voy a empezar yo porque tengo el placer porque soy anfitriona un poco. Nuestro querido Leonardo Padura llega desde muy lejos y yo vivo aquí y creo que me toca empezar y darle la bienvenida porque es un placer siempre leerle, es un placer humano estar con él, charlar, debatir. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo en alguna ocasión y concita en él las dos características que lo hacen grande, que es no solo un gran escritor, sino una gran persona, ¿no? Y por eso es un placer este diálogo con él. Vamos a intentar hablar un poquito de nuestras lecturas, nuestros personajes, nuestras aspiraciones. Y si te parece, Leonardo, me gustaría empezar con nuestra historia lectora, porque en una entrevista que tuvimos me contaste de tu búsqueda. Yo, por ejemplo, aparte de las lecturas de la infancia, mi historia lectora pasó, para empezar, por Francia, por ejemplo, y Rusia, curiosamente, que quisiera también hablar de Rusia porque ambos estamos conectados por Rusia. Después mucho anglosajón, lectura judía, lectura del Holocausto y lectura latinoamericana, del boom, ¿no? Tú tienes también tu historia lectora y me gustaría que la compartieras con nosotros, tus influencias, tus... Bueno, muchas gracias al Festival Eñe por esta invitación, empezar por ahí, por supuesto. Muchas gracias a Berna por acompañarme en esta conversación y porque vamos a dialogar, porque después yo le voy a decir algunas cosas que yo sé que ella no sabe de ella. Dios mío. Berna, mira, yo soy un lector relativamente tardío. Cuando en mi casa, la casa donde yo nací, la casa donde todavía vivo, el otro día, mira, esto es increíble, el otro día yo traje de casa de mi suegra para mi casa unos libros que tenía guardados en casa de mi suegra para hacer una criba y sacar libros. Yo se los doy a una persona que se dedica a comprar y vender libros de segunda mano. Y en esa criba me encontré los 10 tomos de las selecciones de Riel Digest, que eran los únicos libros que había en mi casa. Esos 10 tomos de las selecciones, una Biblia que la conservo y los libros masónicos de mi padre que no se tocaban. Mi madre llegó hasta un 8º grado, mi padre hasta un 6º grado, y de muchacho leí alguna novela de Salgari, alguna novela de Verne, y lo que me cambió el sentido de la lectura fue como a los 13, 14 años leer El Conde de Montecristo. Y es una novela que todavía yo no quiero volver a leer, y no la voy a volver a leer. Pero fue una novela que me enseñó algo que me ha marcado para siempre, que es el poder de influencia de la literatura. Cómo esa novela se convirtió en algo que yo vivía angustiosamente y felizmente al final de la novela, y después terriblemente triste cuando leí una segunda parte apócrifa que se llama La mano del muerto, en la que todo ese mundo de Mercedes y el mundo de Dantes se destruye. En el preuniversitario ya empecé a ser un poco más lector y sin ser todavía un lector yo llego a estudiar la carrera de letras en la universidad. Y yo siempre digo que tuve que hacer 2 carreras universitarias en una, la carrera académica y la carrera de las lecturas. Yo creo que nos pasa lo mismo en nuestra generación y en el caso de Cuba esto fue muy visible. Tuvimos el enorme privilegio de empezar a ser lectores cuando los escritores de moda se llamaban Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Carlos Fuentes. Imagínate tú, claro. Eran los escritores de moda, eran los que había que leer de todas formas. Y ahí empieza realmente mi noción de la literatura con esos autores latinoamericanos
y con la literatura norteamericana. En Cuba se publicaba mucho Hemingway, Faulkner, Dos Pasos, Caldwell, Carson McCullers. Nunca se me olvida esa escena de Carson McCullers de Reflejos en un ojo dorado, cuando la protagonista se corta los pezones con una tijera de podar. Eso es una de las cosas más terribles que he leído en mi vida. Y de esa manera entré al mundo de la lectura, porque afortunadamente en Cuba en esa época no se publicaban muchas novedades, pero se publicaba literatura siempre muy buena, de muy alto nivel, pasada por determinados tamices. No pude leer en aquel momento así fácilmente a Guillermo Cabrera Infante. Lo pude conseguir después porque alguien me prestó Tres Tristes Tigres y La Habana para un infante difunto. En fin, Orwell lo leí mucho tiempo después. Pero teníamos mucho de dónde escoger y eso fue muy importante. Y tú tienes la suerte de que tú te haces lectora en una España que de pronto vive un boom editorial, ¿no? Eso fue importante para ustedes. Te pregunto. Sí, claro. Mi despertar literario, claro, bueno, siempre leí de niña, ¿no? Las cosas que había, los cinco, seguro que todos los de mi generación, sabéis, los cinco, todas esas lecturas. Pero mi juventud y despertar literario, por tanto, cuando tienes 18, 19 años, coincide con el inicio de la democracia en España, ¿no? Y, por tanto, con una ambición por mirar qué se está haciendo en otros países, que llega... Casi que... Tengo curiosidad de saberlo porque casi que nos teníamos que poner al día de lecturas, pues desde Madame Bovary a Marcel Proust, por ejemplo. Yo me acuerdo que me conmocionó muchísimo En busca del tiempo perdido. Y también coincidió, porque igual ya estoy hablando de los 70, los 80, el boom, o sea, los latinoamericanos. Me habían impactado, antes de los latinoamericanos, yo creo que leí mucha literatura rusa. Y es muy curioso porque es que lo hablamos él y yo en una entrevista, pues esas escuelas, ¿no? La norteamericana, la latinoamericana, desde luego de la europea, hay la francesa y la rusa, hay muchísimas. Pero yo no sé hasta qué punto hoy podríamos hablar de algún boom o de alguna corriente que nos pudiera enseñar tanto, ¿no? ¿Tú crees que hoy tenemos alrededor alguna corriente que nos pueda enseñar tanto como nos enseñaron aquellos rusos, el boom, aquellos americanos que has citado? Claro, Dos Pasos, Hemingway, Faulkner. Sí, fíjate que estamos hablando, por ejemplo, esos norteamericanos es lo que se conoce como la generación perdida, que fue Gertrude Stein la que los calificó como la generación perdida. Pero es una cantidad de escritores tremendo. Estás hablando de esa gran literatura rusa que incluso es tan grande que logra extenderse después de la Revolución. Exacto. Logra extenderse después de la Revolución porque Bulgakov y Aymatov, Ahimalderstak y toda esta gente son esos grandes escritores rusos que vienen de la tradición de Dostoyevsky, Tolstoy, Pushkin, todo esto, ¿no? Existen esos movimientos que están ahí en el pasado y que de alguna manera, bueno, para mí fue muy importante el descubrimiento de la novela existencialista, porque la descubro primero a través de los norteamericanos influidos por el existencialismo, pero después leo a Sartre y a Camus. Claro. Y es importante. Yo creo que en estos momentos hay una dispersión que es muy difícil ver ese panorama de esas maneras compactas que existió en esos momentos, y muchas veces cuando lo encuentras te das cuenta de que detrás hay una operación mercantil. Tú lo sabes porque escribes novela negra. Todo el fenómeno de la novela policíaca o negra escandinava ha sido una operación cultural y mercantil muy bien montada, muy bien montada. Esto con promoción de sus autores, con dinero para que hicieran traducciones, con audiovisuales financiados por entidades estatales. Lo han hecho muy bien
Y sin embargo, nosotros, los iberoamericanos, incluidos ustedes los españoles, pues tenemos que pelear con el pecho abierto a ver hasta dónde llegamos y si tenemos suerte de llegar en un mundo editorial que se ha vuelto cada vez más competitivo, más competitivo. Yo decía antier, en Portugal, la mesa de novedades de una librería aquí en Madrid, 20 libros en esa mesa de novedades. Hay 10 lugares que siempre están ocupados. Ken Follett, Stephen King, 10 lugares que siempre están ocupados. De la segunda fila hay 5 que siempre están ocupados. Almudena, que murió, pero bueno, Almudena, Muñoz Molina, Javier Cerca. Quedan 5 para todos los demás. Para todos los demás. ¿Y qué tiempo esos 5 pueden estar en esa mesa de novedades? Si llegan a estar. Si llegan a estar. Que a veces No, hay muchos que no llegan a las librerías. Exacto. Hay muchos que no llegan a las librerías. O paquetes que llegan y no les da tiempo a abrir. Sí, porque llega otro paquete, y llega otro Exacto. paquete, y llega otro paquete. Entonces, es una situación muy complicada. Yo estuve ahora recientemente en un festival que organizó el Cervantes en Estambul. Y también reflexionaba sobre esto, ¿no? De qué manera las instituciones culturales iberoamericanas, y me refiero a todas, incluidas el Cervantes, tienen que tener una conciencia de que necesitamos la literatura, no los escritores, la literatura de la lengua necesita mucho más apoyos para poder llegar a los lugares donde otras literaturas tienen determinadas condiciones que les permiten llegar. yo siento una vinculación grande con él porque viví en Rusia, fui corresponsal en Rusia, porque en Rusia mis primeras lecturas fueron hechas por... los libros que encontrabas en español eran de traductores cubanos, sí, por la relación... Y muy buenas traducciones. Sí. Y yo leía Dostoyevsky, leí todo eso hecho por traductores cubanos. Luego aprendí el suficiente ruso para leer un poquito a Chekhov, Gogol, ya lo he olvidado, ¿no? Pero bueno, luego quisiera volver a la novela negra, pero sí que me gustaría hablar de esta conexión rusa porque, claro, tú nos has dejado un libro enorme, grandísimo. Debo reconocer que yo estuve en el jurado que le dio el Princesa de Asturias de las Letras en 2015 y aparte de la novela negra de la que ahora hablaremos, claro, El hombre que amaba a los perros, lo estoy diciendo bien. Si no lo han leído, desde luego hay que correr a buscarlo porque es un monumento de la literatura en español del último siglo. Es un libro en mayúsculas, ¿no? Y en la entrevista que tuvimos en agosto, me acuerdo que tú has estudiado muchísimo Rusia, has estudiado décadas aquello para lograr armar la historia de Ramón Mercader, del asesinato de Trotsky. Pero me dijiste algo que es, ya que estábamos hablando de cultura, que los rusos, sin embargo, en Cuba no han dejado rastro cultural alguno, ¿no? La Rusia contemporánea que tú has conocido. La Unión Soviética. La Unión Soviética, sí. Sí, mira, yo creo que eso es un síntoma de cuando, voy a decirlo con la expresión más suave, cuando uno está hasta las pelotas, saben que hay una que es mejor. Dale. De algo, ¿no? Mira, tanto cine soviético, tanta televisión de programas soviéticos, tantos muñequitos para los niños, cartones soviéticos, y de contra entonces... habéis salido traumatizados. El del don apacible, ¿cómo se llama? Cholojov, así se forjó el acero, no sé, bueno. La gente no quería ver un ruso ni en pintura. Y sin embargo, los lectores cubanos tuvieron la inteligencia de poder distinguir que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y que Tolstoy y Dostoyevsky y Chekhov y Gogol y Pushkin y Turgenev son otra cosa. Por cierto, no sé si has leído la novela de David Toscana, El peso de vivir en la tierra. Todavía no, la que ganó la Bienal. La que ganó la Bienal Vargas Llosa. Una novela que se la recomiendo. Nos lo apuntamos. Porque les va a gustar o la van a odiar. No hay remedio.
Es una novela construida con la literatura rusa y soviética, ¿Ah, sí? con los personajes, las situaciones. La cosa más loca del mundo, cómo ese hombre ha podido... Fíjate que yo escribí una nota para Infobae y digo, y no estoy seguro de que todo lo que diga de los escritores y la literatura rusa sea cierto o haya inventado algo, porque es una novela, tiene derecho a hacerlo, pero es de una erudición impresionante. Y tú lo sabes perfectamente, y si quieres puedes hablar un poquito de eso. El destino terrible de la mayoría de los escritores de ese país. Destinos personales tremendos, ¿no? Sí. Los contemporáneos. Los contemporáneos y Bueno, los del siglo XIX. sí. Pushkin, que muere en un duelo con un tipo que vivió 80 años, que era un gilipollas, para decirlo ya en términos. Sí, claro, sí, y mata a Pushkin con 37 años. Sí, sí. Bueno, y ahora los mata Putin, la verdad. Hay unos cuantos, ¿eh? Sí. O sea, sí, sí, sí. Ay, no me sale ahora el nombre, pero una enorme autora, ay, no me sale el nombre, pero ha habido ya algunos casos. Es muy difícil hoy ser escritor en Rusia y escritor, bueno, tenemos varios. Ulitskaya está exiliada en Berlín, hay varios que han tenido que exiliarse, ¿no? Bueno, tú eres un escritor en una dictadura realmente, en un régimen en el que no hay total libertad. No sé si te apetece comentar un poquito este No, mira, asunto. nosotros hemos sufrido muchas de esas realidades, limitaciones. Hoy yo decía en el círculo de lectores con el que me reuní un poquitico antes, que en estos momentos la única industria que sigue funcionando en Cuba es la industria del control. Porque incluso la industria azucarera hizo la peor zafra en 115 años. Te Dios. podrás imaginar, ya Cuba ni azúcar produce. Pero afortunadamente, Berna, no ocurrieron esos excesos. Afortunadamente no ocurrieron. En esta última novela mía, Personas Decentes, yo hablo bastante de esos represores culturales de los años 70, que es el complemento de lo que había dicho en Máscaras, donde hablo de los reprimidos, de los represaliados. Pero fue una marginación social, se convertían en muertos civiles, pero no iban a la Siberia, ¿no? Y eso duró en esos términos bastante duros unos 8 o 10 años, no más. De todas maneras, la esencia de la política cultural cubana no cambió. Cambiaron los métodos, pero la esencia no cambió. Y sigue siendo muy difícil, no la libertad de creación, porque yo siempre digo que hay que tener en cuenta que no es lo mismo la libertad de creación que la libertad de expresión. Todo creador es libre de crear lo que le dé la gana. Ahora, tendrá la posibilidad de expresar y de difundir esa creación. Eso es otra parte del problema. Es otra parte del problema porque en un país donde, por ejemplo, toda la prensa pertenece a instituciones gubernamentales o estatales y están dirigidas por el Partido Comunista, Partido Único, pues por supuesto que ahí hay un punto de vista único con respecto a muchas cosas. Pero, de todas maneras, hay como resquicios por donde uno puede salir. Y yo he tenido la fortuna, y tú lo sabes bien, que desde hace casi 25 años pertenezco al catálogo de Tusquets. Y eso, no, más de 25, va a ser 30 años, en 2 años va a ser 30 años, en 3 años va a ser 30 años. Y eso significa que yo termino un libro y de mi ordenador, computadora decimos en Cuba, de mi ordenador, sale directo al ordenador de Beatriz de Moura o ahora de Juan Cerezo, el director de la editorial. Y eso me ha dado una enorme libertad para crear y para expresarme. Porque si no, una novela como El hombre que amaba a los perros, que se presentó en Cuba, se hizo una edición cubana y se reimprimió incluso. Y en la presentación del libro, en una feria del libro, yo dije que estaba asistiendo a un acto que nunca pensé que ocurriera en Cuba, que fuera a presentar públicamente esa novela. Sí. Y Personas Decentes, por ejemplo, que es su última novela policíaca, también la has presentado, pero hicimos me una pequeña contaste que edición, una pequeña edición que no es institucional,
logramos un financiamiento y una pequeña editorial que radica fuera de Cuba, pero puede importar libros a Cuba. Hicimos una edición de 1000 ejemplares, pero ¿Y en por estos qué tan momentos... pequeña? ¿Porque no hay papel? ¿Porque no... No, porque no hay dinero tampoco No hay para hacer... dinero. No, en Cuba es imposible, en Cuba no hay papel, en Cuba no hay papel. Pero hay una situación, una coyuntura ahora universal que lo que voy a decir, cuando yo se lo digo a mis editores españoles, me miran así como diciendo, coño, esto, por fortuna existe la piratería. Ya. Esta novela, Personas Decentes, salió aquí en España el 26 de agosto del año pasado. El 1 de septiembre, 5 días después, había una copia pirata en sitios digitales cubanos y la gente lo lee en un teléfono, en una pantalla, en una tablet, en lo que pueda, porque casi nadie tiene un Kindle, ni mucho menos, ¿no? Y la gente de esa manera puede ejercitar su acto de lectura. Pero tenemos un problema en Cuba, Berna, que es muy complicado. Y es que hace 3, 4 años estábamos en Viña del Mar. Esa conversación fue en Viña del Mar, con Javier Cercas. ¿En Chile? Con Javier Cercas. Y me dice, Javier, me han invitado a Cuba y no sé si ir o no ir. Dígole, Javier, es muy importante que vayas a Cuba. Y me dice, ¿por qué? Dígole, mira, porque los lectores cubanos no saben quién es Javier Cercas. Y el único problema que vas a tener en Cuba, si logras ir y llevar tus libros, es que solamente vas a tener 2 personas para que te presenten tus libros. Y se me queda así, dice, ¿quién? Digo, ¿no? Lucía y yo, mi mujer y yo, que somos los únicos que te hemos leído. Y pasa entonces con un autor como tú y como tantos otros autores, no sé, decir Lorenzo Silva, por ejemplo, aquí en España, es decir, pasó la ruta 27, por la Castellana, en el caso tuyo, son autores de los que nunca los lectores cubanos han oído hablar. Y eso es muy penoso, porque además posiblemente sigan siendo los mejores lectores en América Latina. Sí, yo cuando he tenido la oportunidad de estar en el Festival Centroamérica Cuenta, en Nicaragua, Santo Domingo, no sé dónde, porque ha sido en varios sitios desde que está itinerante, claro. se ha visto expulsado de... Y a veces ha llegado algún lector cubano y me ha hecho fotos y me ha pedido firma, y con un entusiasmo que... Te leyó pirata. Te leyó pirata. Seguro, Ese te leyó pirata. Pues, encantada de la vida. Te leyó pirata. Pero me imagino que tú también encantado de Sí. lo que queremos los No, yo escritores. creía que sí, que tú también me has leído pirata. Y sí, también. Los escritores queremos lectores. Hombre, que No, pero además tengo ahora un problema con Berna desde que la conozco. Y es que cada vez que leo algo de María Ruiz, le veo la cara a Berna. Entonces, ya no sé cuál es una y cuál es la otra. Bueno, ya le he dicho que se ha estrenado la película de mi primer libro, de Verano en Rojo, que igual algunos lo habéis visto. Y la comisaria Ruiz tiene ya una cara, que es la de Marta Nieto, y mi personaje Luna tiene a Coronado como actor protagonista. O sea que ya podemos desvincular. Pues venga, vamos a hablar de nuestros personajes, de Mario Conde. ¿Por qué elegiste la novela negra y por qué creaste a Mario Conde? Mira, elegí la novela negra por lo mismo que tú, porque es un género tan amable, puedes hacer con él lo que te dé la gana, puedes escribir novela histórica, puedes escribir novela social, puedes escribir novelas existencialistas y siempre hablar de contextos sociales, siempre hablar de contextos sociales. El mundo contemporáneo es un mundo donde lamentablemente a veces no son siempre violencias visibles, pero es un mundo donde existe una gran violencia. En el medioevo la gente se cortaban la cabeza uno a los otros por cualquier cosa, pero es que vivía uno en Madrid, uno en Zamora y otro en Zaragoza y ya, y no había más nadie en el camino. Entonces, pero ahora que la gente vive en grandes concentraciones, sobre todo urbanas, pues la violencia, el miedo, las presiones sociales necesitan
existen y necesitan una expresión. Y yo creo que ese es lo fundamental. Yo empecé a escribir novelas policíacas para hablar de Cuba, desde una perspectiva que estuviera, y es la perspectiva de Mario Conde, de mirar la realidad cubana desde la altura de una esquina de un barrio de La Habana, es decir, de verla muy cercana a la realidad. Y es lo que he intentado hacer con este personaje de Mario Conde, el cual afortunadamente ya no tengo que explicar aquí en España por qué mi personaje se llama Mario Conde, porque al principio te podrás imaginar cuando publiqué Claro. la primera novela aquí en España en el 97, pues todo el mundo me preguntaba, ¿y por qué Mario Conde? ¿Por qué Mario Conde? ¿Tiene algo que ver con Mario Conde? Pero no. Yo siempre digo que Mario Conde es un poquitico más decente que el otro Mario Conde. Sí, el último, has acabado, ¿no? ¿O querías seguir No, ahora? síguete, ahora te entras tú. Vale, no, que justamente la última novela, Personas Decentes, haces una definición de la decencia que tiene mucho que ver con el género, con lo que yo entiendo también por el género. Porque a mí me dijiste algo así como que te pregunté, ¿qué es la decencia? Y dices, pues la decencia es respetar tu manera de hacer las cosas, que tú respetes la de los demás, que los demás respeten la tuya, me dijiste algo así. Y precisamente yo concibo la novela negra como ese género en el que podemos contar cómo no nos respetamos, ¿no? Precisamente cómo no nos respetamos. En la novela negra hay un choque siempre entre una persona que abusa de su poder y una persona que es abusada de ese poder. Podemos poner el problema que queramos, la pederastia, la prostitución, el crimen de género, la droga, el narco, lo que quieras, pero finalmente es el poder que está ejerciendo una persona, abusando de él, sobre una persona que es abusada, ¿no? Es decir, lo contrario de la decencia, ¿no? Lo contrario del respeto. Y como eso ocurre, porque ocurre todos los días a nuestro alrededor, estamos rodeados de pequeñas y grandes violencias, pero sobre todo porque permite retratar nuestra sociedad. Efectivamente, tú, Andrea Abreu, que ha estado aquí sentada hace un par de horas, a la que hemos premiado desde Eñe con el premio de talento a bordo, talento joven, lo decía, mi padre es obrero, mi madre es limpiadora, yo soy canaria, yo solo puedo escribir en canario y sobre la clase obrera porque no podría escribir sobre unos ricos, que yo no sé lo que es eso, ¿no? Bueno, pues tú escribes de Cuba y nos retratas Cuba, yo escribo de Madrid, de España, de nuestra realidad. Y, por tanto, la novela negra para mí es una herramienta que utilizamos para divertirnos, para entretenernos, pero para retratar lo nuestro, ¿no? Retratar nuestro mundo, retratar nuestros personajes y ese abuso de poder de unos sobre otros, que es eso, lo contrario de la decencia, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Sí. Yo creo que desde la literatura, de cierta forma, la literatura es una de las reservas éticas que el arte en general, una de las reservas éticas que quedan en un mundo en el que cada vez la gente confía menos en los políticos, donde la corrupción es una cuestión cotidiana, donde las religiones miran las cosas que provocan en el mundo. Entonces el arte, yo creo que todavía tiene esa capacidad de hacernos ver determinadas realidades, o por lo menos de fijarlas para que las personas adviertan que existen esas realidades. Y la novela negra es muy generosa en esa posibilidad de reflejar esas realidades. Y tiene un elemento que a mí me resulta muy atractivo y evidentemente a ti te resulta muy atractivo, y es esa posibilidad de que también te permite escribir la ciudad, porque yo creo que eso es otra cosa que es importante. Las ciudades han evolucionado muchísimo en los últimos 100 años, no se parecen ya a las ciudades que eran hace 60, 70, 80 años. Y de alguna manera eso tiene un reflejo
en la literatura, y la novela negra ha sido muy, muy importante. No sé, yo creo que cuesta mucho trabajo a quien ha leído a Vázquez Montalbán no caminar por las Ramblas de Barcelona, Claro. y verlas con los ojos de un escritor como Vázquez Montalbán, ¿no? También tiene esa capacidad. Claro. Sí, yo me acuerdo que, o sea, citas Montalbán, eso me lleva a Montalbano, de Camilleri, y yo creo que mi caída del caballo fue leyendo a Camilleri, a Montalbano, porque, claro, acostumbrada a leer, o sea, yo me pasé muchos años bloqueada sin escribir literatura, precisamente porque existíais todos, ¿no? O sea, existías tú, existía Vázquez Montalbán, Camilleri, como antes Raymond Chandler, como antes Sherlock Holmes, y yo decía, ¿qué voy a aportar yo? O sea, ¿para qué voy a escribir si ya existen todos esos, ¿no? Hasta que de repente me desbloqueé sola pensando, oye, también existían los Beatles y hay, bueno, hoy diría Rosalía. Posiblemente cuando empecé hace 10 años no era Rosalía, sino otro. O quiero decir que existió Beethoven y llegó Pink Floyd. O sea, que siempre hay el derecho, o sea, uno tiene el derecho de llegar y, como dice Murakami, subirse al ring. O sea, el ring está ahí. Siempre se puede saltar al ring, ¿no? No, acuérdate que Hemingway decía que hay que luchar contra los muertos, olvidarse de los vivos y luchar contra los muertos. Claro, decía Hemingway. Claro. Pero, por ejemplo, los muertos en nuestro género, Raymond Chandler, antes Sherlock Holmes, o sea, Conan Doyle. ¿Qué pasaba? Yo ahí me bloqueaba, ¿no? Hasta que dices, bueno, claro, pero Raymond Chandler describió en Los Ángeles de los años 50 o 40 o 60 o 50. Conan Doyle, la Inglaterra donde las pistas estaban en una taza de té y en la barra de labios que una señora había dejado o en el pelo que había quedado aquí. Mi mundo ya es otro. O sea, mi mundo es Madrid, mi mundo es nuestro mundo es tecnológico, las pistas ya no se dejan en un vaso con la barra de labios, sino en las redes sociales. Es decir, que eso es lo que me sirvió de decir, oye, yo tengo mi derecho, ¿no? a contar Madrid, a contar España, a contar mi nuevo mundo tecnológico, o sea, nuestro nuevo mundo, a contar una mujer. O sea, por eso elegí una mujer, la comisaria Ruiz, porque ya existía Montalbano de Camilleri, ya existía Carballo, ya existían todos, ¿no? Y dices, pero mi mundo no es ese. Si quiero retratar mi mundo, no es un mundo masculino exclusivamente, las mujeres ya estamos ahí, ¿no? O sea, que defiendo el derecho de todos a saltar al ring, a luchar contra los muertos, contra los vivos, y al final no es una lucha, es una lucha contigo mismo, ¿no? Porque al final lo que tienes que vencer es lograr escribir una buena novela, se trata de eso, ¿no? Yo siempre digo que el reto de un escritor es ser capaz de escribir la mejor novela en el momento en que la está escribiendo, y que si no es mejor, sea por falta de talento, pero no por falta de esfuerzo. Claro. Uno tiene que imponerse, escribir la mejor novela que uno sea capaz de escribir. Exacto. Y llegas hasta donde puedes llegar. Todos quisiéramos escribir Guerra y Paz. Por decir, hablando de rusos, ¿no? Pero no todos podemos, no todos podemos. Entonces, pero bueno, hay que hacer la mejor novela que seamos capaces de escribir cada uno. Y eso es el esfuerzo. Es el esfuerzo, es una palabra tan fea y tan complicada cuando se ejercita el periodismo, como es la rutina. La rutina es fundamental para el novelista porque funcionamos con códigos distintos al cuentista, al poeta, al dramaturgo. Milán Kundera dice algo que es absolutamente cierto. Una novela ocupa un espacio único en la vida del escritor. Dice, por muchas razones. Y una de las razones es absolutamente cuantitativa. Cuando empieza a escribir la novela tiene 55 años y cuando termina tiene 58. Sí, el reloj. Ocupa un espacio irrepetible en la vida de un escritor. Y es así, y es así. Sí, sí, sí. Aquí ha estado sentado hace un rato Sergio Ramírez, supongo que ya se ha ido porque ha recibido el premio Eñe, y decía, para escribir hay que sentarse y saber
que te vas a divertir. La escritura tiene que ser un placer, ¿no? Eso lo dicen los escritores, eso lo dicen los escritores para hacerse los simpáticos. La escritura, uno sabe que tiene una dosis de sufrimiento, después tiene satisfacciones, pero el proceso mismo, por lo menos para mí, es bastante agónico. Ese momento en que hay una cabrona palabra que tú no encuentras y que sabes que es la palabra, que el adjetivo, sobre todo los adjetivos. Borges decía que un adjetivo te salva o te mata, y es verdad. Esto, y tú dices, ahora, ¿qué pasa aquí? Esto tiene su parte agónica. Sí. ¿Es más agónico el momento de imaginar, pensar, escribir, corregir? Para mí es más agónico, ¿sabes qué? Dar por terminada la novela. Sí. Cuando doy por terminada la novela, tú lo sabes, cuando se escribe una novela, uno crea un mundo. Uno crea un mundo, ese mundo tiene unas leyes, una lógica, un ritmo, y tú vives dentro de ese mundo 2, 3, 4, 5 años. Con El hombre que amaba a los perros fueron 5 años entre investigación y escritura. Y cuando tú sales de ese mundo, sientes que te falta algo, Y ahí viene entonces la parte más agónica. Lo más jodido es que a veces siento que me voy a morir. Siento que me voy a morir. Porque ya perdí algo porque además cuando ya tú lo haces así y aprietas la tecla y sale para la imprenta, para la editorial, ya deja de ser tuyo. Sí. Ya deja de ser tuyo. Entonces, es difícil, porque pierdes algo en lo que has estado viviendo durante mucho tiempo. Sí, te pasa como a mí que, yo mientras estoy en proceso de escribir, supongo que todos los que estamos aquí, cuando te subes a un avión piensas que se puede caer, ¿no? No lo pienso yo sola, ¿no? Supongo que todos lo pensamos. Y si estoy en proceso de escribir, me subo a un avión y digo, joder, no puedo morirme ahora. O sea, porque no he terminado. Hasta que no termine esta novela. Y cuando ya he terminado, te lo juro, ¿eh? ¿A ti te pasa eso? O sea, me voy a un avión y digo, bueno, por lo menos ya se la he pasado a mi agente o está en mi ordenador, mi marido sabría encontrarla. ¿A ti te pasa eso? Sí. No, ¿sí? Es que realmente sí. Es que o sea, ya te da igual morir. Uno asume una responsabilidad con ese texto. Asume una responsabilidad con ese texto, con esa creación, que es una criatura. Sí. No, es verdad, durante 3 años o 2 o 5, es verdad que a veces, o sea, escribir es una obsesión y has intimado más con tus personajes que con tu familia. O sea, a veces sales de la habitación y dices, anda, tengo un marido, joder, que no me oiga, esto que no salga de aquí, que no salga del planeta Tierra. Esto para mí es muy circular porque ya os digo que tuve el privilegio de estar en el jurado que le dio el Princesa de Asturias de las Letras, y la semana pasada he estado en Asturias con Murakami, premio de este año Princesa de las Letras. Princesa de Asturias de las Letras. Y fue muy gracioso, os confieso, que le pregunté, tuve un diálogo con Murakami en un teatro más grande que este, en Gijón, con 1000 lectores de clubs de lectura, y le pregunté yo toda resabiada. Su literatura se puede definir, ha sido asociada a conceptos como la congoja, la soledad, el miedo, el desconcierto. Seguro que si habéis leído a Murakami, creo que podéis estar de acuerdo conmigo. Y le pregunto, ¿está de acuerdo con estos conceptos o cómo define su literatura? Y dijo, el humor. Creo que humor negro, porque yo el humor de Murakami japonés yo no lo he pillado, no sé vosotros. Bueno, no sé, cuento esta anécdota un poco para que me digas cómo defines tu literatura. ¿Tú has encontrado humor en la literatura de Murakami? No recuerdo, creo que no. Yo francamente pensé, se está riendo de mí creo totalmente. No. Pero... Creo que no. No, es que él es un poquito rarito. Es un poquito rarito. No vamos a decir más nada porque, bueno, se va a enterar. Mira, hace 4 años, cuando la novela anterior de Conde recibió el premio Barcino. El premio Barcino
es el premio que se da en Barcelona, de novela histórica. Y la fundamentación del jurado a mí me sorprendió y me agradó mucho, porque decían, un premio de novela histórica, decía, y es que Leonardo Padura ha logrado construir una crónica de la Cuba contemporánea, novela histórica, y la crónica de la Cuba contemporánea, está hablando el jurado, semejante a la que Vázquez Montalbán logró de la transición democrática española. Y eso para mí fue un reconocimiento muy grande, y lo dije este año cuando fui a recibir el premio Pepe Carballo. Le dije, mira, esto es una de las cosas más bonitas que me han pasado, que comparen el resultado de mi obra con lo que hizo un maestro como Manolo Vázquez Montalbán. Y yo creo que ese es el sentido, de una crónica posible de una sociedad como la cubana, tan peculiar. Siempre se dice que la historia la escriben los vencedores. Bueno, yo aspiro que en el 2045, cuando la gente lea los periódicos cubanos y lea mis novelas, diga, pero son dos países diferentes, y yo estoy seguro que el país mío se parece mucho más que el país que sale en los periódicos cubanos. Qué bonito eso, ¿no? Nos quedamos con eso, o sea que literatura es memoria. Es memoria, es fijar en el presente una memoria para el futuro también. Sí, o rescatar memorias del pasado que han quedado marginadas o expresamente o implícitamente tapiadas por los poderes. Los poderes siempre escriben la historia de la manera en que les propicia a ellos, ¿no? Sí, me están avisando, es que no ya veo nos nada. Están avisando de que tenemos un par de minutos o así. 5, vale, perdona, porque no lo veo. Sí, y precisamente porque la palabra es memoria, es una memoria, no es de historiadores, pero creo que nuestra literatura y de la literatura de la que estamos hablando es esa. Precisamente por eso me pregunto cuáles son los límites, ¿no? Me molesta mucho cuando la gente nos pide ideología en la novela o nos pide una causa. Sin duda hay causas. O sea, ¿A ti te lo piden? Bueno, sí. Porque a mí me lo exigen. Exacto. Pienso que a ti multiplicado por 20.000, ¿no? Mira, y cito otra vez a Milán Kundera. Ahora cuando murió Kundera, leí una de las declaraciones de él que yo nunca había leído, que dice, lo peor que le puede pasar a un escritor en un sistema totalitario es que lo consideren un disidente, porque a partir de ahí tiene que funcionar como disidente y se jodió el escritor. Claro. Yo creo que uno tiene que tener la libertad de poder escribir sobre lo que quiere escribir, de la manera en que quiere escribir y decir las cosas que necesita decir. A mí me pedían, por ejemplo, hubo unos críticos que decían, bueno, ¿y por qué no dijiste en El hombre que amaba a los perros cómo fue las conversaciones para que Mercader fuera a vivir a Cuba? Digo, entre otras cosas, porque no las sé. Y segundo, porque únicamente eso lo autorizaba en Cuba una persona, y todo el mundo lo sabe, que se llamaba Fidel Castro. Es decir, eso no hay que decirlo. Pero ¿por qué tengo que además ser explícito? Porque la política te obliga a ser explícito. Claro. Entonces, cuando tú bien lo sabes, tú tienes que sugerir que proponer, que ser connotativa, y a partir de ahí el lector termina de construir ese texto, ¿no? Bueno, pues acabamos, si quieres, cuéntanos qué estás haciendo. ¿Que habrá otro Mario Conde? ¿Habrá...? Bueno, no, ahora saldrá el año que viene un libro sobre La Habana, Por eso te decía ahorita lo de las ciudades, lo que tú escribes de Madrid, esa entrada que uno hace, que tú a veces te vas hasta los huecos más profundos de la ciudad, yo no tanto. Yo me quedo a nivel de la calle. Tú has descubierto cosas de Madrid que yo no me imaginaba que existieran. Bueno, es un libro que me gusta mucho cómo está quedando, porque a diferencia de las novelas, que nunca sé si me han quedado bien, es un texto donde yo hablo de mi apropiación de la ciudad. Como desde un barrio de la periferia de La Habana, en mi casa se decía, cuando se iba al centro de La Habana, decíamos ir a La Habana. Y
cómo voy a La Habana, me voy apropiando de esa ciudad personalmente, con mis estudios, mi desarrollo vital, y cómo después esa apropiación se refleja en la literatura. Entonces está ese texto que estoy terminando, ya está prácticamente hecho, ahora lo voy a revisar en noviembre, que voy a estar todo el mes en Cuba, y fragmentos de las novelas donde se manifiesta esa apropiación por vía de la literatura, la apropiación literaria. Y después, porque bueno, hemos tenido la misma profesión, mis reportajes habaneros. Mis reportajes habaneros. Uno de ellos es la historia de Yarini, el personaje que aparece ahora en Personas Decentes. Sí, que es un personaje que te ha obsesionado. Un personaje que me persiguió durante muchos años. Has trabajado y a veces me preguntan, ¿y por qué escribiste ahora esta novela con el personaje? Para ver si alguna vez entendía quién carajo era Alberto Yarini, un personaje absolutamente inapresable. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Leonardo. No, muchas gracias a ti, Berna. Un placer estar aquí, conversar contigo y bueno, muchas felicidades por esa película. Tengo que buscarla, tengo que verla. Ya hablaré con los piratas cubanos para que me la consigan. Y cuando la vea, te la comento. Bueno, y si tenéis ocasión, no sé si sigue quedando los libreros y los libros y tenemos la oportunidad que nos lo firme, que está aquí recién llegado y se va para Cuba, o sea que hay que aprovechar. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Berna.